nosotros vamos a discutir algunos pasos que yo creo son fundamentales para optimizar el uso del OCT para el diagnóstico de glaucoma. Aquí están los conflictos de interés. Bueno, en relación al diagnóstico de glaucoma, la World Glaucoma Association establece que la perimetría computadorizada acromática, blanco y blanco, sigue siendo el gold standard para la validación funcional de pacientes con glaucoma o sospechosos de glaucoma. Y que también un OCT con una buena calidad en el baseline debe ser obtenido y utilizado para comparación con exámenes de seguimiento. Y además, un otro examen que es fundamental es la fotografía del disco óptico con buena calidad, también a ser obtenida en el baseline. Y la razón por la cual esto es importante es porque la fotografía es una tecnología estable, no cambia, por lo tanto se puede comparar una fotografía hoy con una fotografía obtenida hace 10, 20 años. Y además es una tecnología que permite la detección, por ejemplo, de hemorragias del nervio óptico mucho mejor que un OCT. Entonces, y muchas veces incluso un señal de Hoyt se puede ver mejor con una retinografía, con una fotografía del disco comparado con un OCT. Entonces, lo que hoy la Asociación Mundial de Glaucoma recomienda en términos de exámenes funcionales y estructurales para el diagnóstico de glaucoma son la perimetría computadorizada, el OCT y la fotografía del disco óptico. A ver el OCT. ¿Por qué el OCT es importante? ¿Se acuerdan que el primer consenso de la Asociación Mundial de Glaucoma, hecho a como 7 años, decía que el OCT era una tecnología que quizás podría ser utilizada en el futuro? Pero hoy, como vimos ahora en el diapositivo anterior, el OCT es una realidad. Tiene que ser utilizado y es fundamental para el diagnóstico y el seguimiento del glaucoma. La pregunta que se hace es, bueno, ¿y este OCT es perfecto para el diagnóstico? Voy a mostrarles algunos estudios acerca del OCT. Este es un estudio que compara, de Mauro Leite de Brasil, que compara la acuracia diagnóstica de diversos OCTs, espectrales, cirros y RTView, para el diagnóstico de glaucoma. Aquí se puede ver la población investigada, 107 individuos normales, 126 con glaucoma, el MD medio de menos 5.85 decibeles, y lo que vemos, los resultados se pueden ver a la derecha, lo que llamamos la curva ROC, que es una curva que compara en el Y sensibilidad, y aquí un menos especificidad. Y tenemos curvas, y la cosa importante de esta curva es una curva indicativa de acuracia diagnóstica. La cosa importante es la área bajo la curva. Esta área puede variar de 0 a 1. Cuanto más cercana de 1, mayor la acuracia diagnóstica del método. Y aquí se puede ver que el Spectralis obtuvo una área bajo la curva Hock de 0.88, el Cirro 0.88 y el RTView 0.87. Bueno, son buenas acuracias, pero es muy difícil cuando sabemos apenas la área bajo la curva Hock. Es muy subjetivo interpretar la acuracia diagnóstica de estos métodos. Entonces, siempre en estos estudios van a aparecer una cosa que yo creo es más práctica, que es la sensibilidad del método cuando se fixa la especificidad a valores, a niveles altos como 90 o 95%. Y aquí, cuando fixamos la especificidad a 95%, el Spectralis tuvo una sensibilidad de 70%. El Cirrus una sensibilidad de 65.6%, el RTView 61%. Lo que quiere decir eso? Esto quiere decir que
Cuando tenemos una especificidad alta, fixa a 95%, estos aparatos van a tener falsos negativos de 30, 34 y 38%. Es mucha cosa. Vean este otro estudio que nosotros ahora terminamos de someter a la Academia Americana de Oftalmología, que ojalá sea realizada en Las Vegas, todavía no sabemos, pero esperamos que sí. Y aquí comparando el parámetro del disco óptico, el minimum rim width, con el espesor de la capa de fibras nerviosas peripapilar para diagnóstico de glaucoma precoz y moderado. Fueron 155 individuos normales, 118 pacientes con glaucoma, con un MD de menos 3.8 decibeles. Y se puede ver aquí a derecha la curva ROC de los dos métodos, mostrando una área bajo la curva ROC de 0,93, que es bastante alta. Pero cuando avaliamos la sensibilidad con la especificidad fixa a 90%, observamos que la sensibilidad de la capa de fibras nerviosas peripapilar es de 84%, por tanto, tenemos una tasa de falsos negativos de 16%, y con el MRW, con el Minimum Rim Width, la misma cosa, 84% de sensibilidad, o que nos muestra una tasa de falso negativo de 16%. Un último estudio que me gustaría mostrar aquí es una revisión sistemática que compara parámetros maculares y parámetros de capa de fibras nerviosas peripapilares de varios estudios en la literatura. Y aquí, resumiendo estos, los mejores parámetros maculares y de capa de fibras nerviosas van a nos dar una sensibilidad que varía de 64 a 80%, y una especificidad que varía de 88 a 94%. Esto quiere decir una tasa de falsos positivos variando entre 6 y 12%, y una tasa de falsos negativos de 20 a 36%. Bueno, ¿cuál es el propósito de mostrar estos estudios todos? Es decir que el OCT no es perfecto. No se puede, por eso, nunca utilizar el OCT aisladamente para hacer el diagnóstico de glaucoma. Tendremos siempre falsos positivos, o que muchas veces llamamos de red disease, y tendremos también casos falsos negativos, que es lo que llamamos de green disease. Uno de los problemas que explica por qué tenemos eso es porque todos los exámenes de OCT dependen de una database de individuos normales que van a clasificar todos los parámetros medidos en tres categorías. La categoría normal, en verde, cuando los valores observados están entre 5 a 95% de la database normal. Baseline, o borderline, borderline cuando el valor observado está entre 1 a 5% de la database. Y anormal, cuando está presente en menos que 1% de la database. Entonces, cuando tenemos en este gráfico una cosa amarilla, es porque este índice está presente entre 1 a 5% de la database. La misma cosa con los colores verdes y los colores rojos, como se puede ver aquí. Todo depende de la database. Y el problema de la database es que los criterios de inclusión y exclusión son diferentes para cada aparato. Y aquí a derecha tenemos una lista de las características de la database. Por ejemplo, aquí el ArchiView, 480 individuos en la database, el Cirrus 284, el Spectralis solamente 201. La etnia, aquí tenemos caucasianos, negros, latinos y asiáticos. Para el Cirrus, caucasianos, chinos, negros y latinos. Y para hasta poco tiempo, el Spectralis teníamos apenas caucasianos. La edad aquí varió de 18 a 84, 19 a 84 y aquí 18 a 78. Y los criterios de inclusión, por ejemplo, aquí el ArchiView no utilizó criterios del disco óptico y de la capa de fibras como criterio de exclusión.
Aquí en el cirrus, cuando teníamos hemorragias de disco o un defecto de la capa de fibras, teníamos exclusión. Y aquí esta variación de espectrales, los individuos normales eran caracterizados como normales con la variación de 2 oftalmólogos. Y no se decía cuáles serían los criterios específicos para decir o qué es normal o qué no es normal. Conclusión, las databases son distintas. Y en muchas databases hay individuos que no son incluidos de forma representativa. Por ejemplo, esta figura aquí nos muestra un individuo con alta miopía, con atrofia peripapilar, con alteración macular. Este individuo seguramente no está incluido en ninguna database de individuos normales de los aparatos. La otra conclusión, como son distintas las databases, un mismo paciente puede tener resultados distintos cuando comparados a databases distintas. Un ejemplo aquí de un paciente con 69 años, visión normal, presión de 20, una paquimetría 534, 540, que nos aparece aquí con este disco óptico con un afilamiento importante inferior, que se puede ver bien aquí, también superior, un campo visual ya con alteraciones principalmente en el hemicampo superior y con un OCT que aparentemente, si miramos exclusivamente los parámetros de las horas de reloj y los cuadrantes, y mismo el TSNT, groseramente, las curvas están todas en el verde y nos parece normal, pero si observamos con cuidado la curva TSNT, vamos a ver una asimetría importante entre los perfiles del ojo izquierdo y del ojo derecho. Hay una reducción de la capa de fibras del ojo derecho, tanto superior cuanto inferior en comparación con el ojo izquierdo. Entonces, a pesar de tenemos aunque tengamos cuadrantes y horas de reloj verdes, hay una simetría que nos muestra que la situación no es normal. Pero si miramos exclusivamente eso, nos parece una situación normal. Un otro ejemplo de un estudio que nos muestra acerca de la Green Disease es esto. Es un estudio que avalía pacientes con señales de Hoyt a la retinografía, 295 pacientes. Y este estudio comparó la capacidad del OCT de detectar estos señales de Hoyt y observó el mapa de desvío, el mapa de espesor y también las horas de reloj de estos pacientes. Miren lo que ocurre, por ejemplo, con este paciente que ya tenía un señal de Hoyt visible a la fotografía red free, ya tenía algunas alteraciones en el mapa de desvío, seguramente una imagen que sugiere un señal de Hoyt en el mapa de espesor. Todavía, sin embargo, se ve que las horas de reloj están normales. Después de 6 meses, se amplía el señal de Hoyt, aparecen más puntos alterados en el mapa de desvío, el señal de Hoyt también se amplía con el mapa de espesor, y ahora sí, finalmente tenemos un cambio en las horas de reloj que pasa a estar borderline. Pero miren, borderline con un defecto muy evidente tipo Hoyt inferior. En resumen, este estudio mostró que si nos paseamos exclusivamente en las horas de reloj, vamos a dejar de hacer el diagnóstico de Hoyt, de señal de Hoyt, en 28% de los casos. Si nos basamos exclusivamente en el mapa de desvío, 9% de los casos no van a ser detectados. Y la mejor manera, sin duda, es el mapa de espesor, que va a detectar 100% de los casos de Hoyt. Entonces, si quieren observar un señal de Hoyt, miren el mapa de espesor y no las horas de reloj. El gran problema de la gran mayoría de los oftalmólogos, principalmente los generales, es directamente observar las horas de reloj sin tener el cuidado de observar el mapa de espesor y también la curva TSNIT. Bueno, dicho eso, uno paso a más, y eso es básico para
hacer el diagnóstico del glaucoma con el OCT es saber interpretar correctamente cada gráfico y cada medida de los exámenes, por ejemplo, de la capa de fibras nerviosas peripapilar. Hay que saber lo que significa el mapa de espesor, el mapa de desvío, los gráficos de SNT y también los parámetros vistos aquí y los cuadrantes y las horas del reloj. También es importante saber, cuando analizamos el disco óptico, saber interpretar con el spectrales, que es el único que nos muestra el MRW de manera más correcta, saber interpretar este examen. Y también, finalmente, saber interpretar un examen de la capa de células ganglionares perimaculares. Entonces, esto no tendré tiempo aquí de cubrir específicamente cómo interpretar cada uno de estos exámenes. La mensaje aquí es un mensaje más general. La segunda cosa, una vez que ya sabemos interpretar los exámenes propiamente, es avaliar la calidad de la imagen. Sabemos que la calidad de la imagen es muy importante. Cuanto mayor el señal, mayor el espesor de la capa en general. Y también cuanto mayor el señal, mayor la accuracia diagnóstica. Aquí, ejemplos, por ejemplo, el CIRRUS considera que la calidad de la imagen es buena cuando tenemos un signal strength mayor o igual a 6. El Spectralis considera, aquí está el señal, cuando la calidad es mayor que 15. Y finalmente el RTView considera buena la calidad cuando tenemos un valor de SSI mayor o igual a 30. Siempre importante verificar la calidad. Después, finalmente, es muy importante observar artefactos y fuentes de error en el examen. Aquí un ejemplo de un paciente con una opacidad vítrea, se puede ver aquí apuntado muy fácilmente, y que se revela con un espesor reducido. Entonces, mucho cuidado, incluso en las horas de reloj, cuando tenemos opacidad vítreas. No tendré tiempo para mostrar casos de todo y cualquier tipo de artefacto, pero es importante chequear la centración del círculo peripapilar, la presencia de doenças maculares, enfermedades maculares, de uveites, verificar el tamaño de la pupila para obtener la imagen, si el paciente presenta una hipotonía, si el paciente presenta un disco anómalo, como por ejemplo este paciente que tiene una maculopatía hipotónica, verificar el espesor de la capa de células ganglionares en la mácula en este paciente es absolutamente imposible. Así como observar la capa de fibras nerviosas peripapilar aquí en un nervio que está con edema. Prácticamente imposible hacer eso. Entonces, mucho cuidado cuando interpretar pacientes con esas situaciones. Me gustaría tener un tempito un poquito mayor para hablar de dos fuentes importantes de error, que son los errores de segmentación y la miopía. Empezando con la miopía, nosotros sabemos que la miopía viene aumentando en todo el mundo, una estimativa de que 50% de la población mundial sea miope en 2050. Y por otro lado, miopía también es un factor de riesgo para glaucoma. De tal manera que la asociación entre miopía y glaucoma va a ser cada vez más frecuente. El problema de la miopía es que la miopía causa dificultades diagnósticas, tanto desde el punto de vista estructural cuanto desde el punto de vista funcional. Por ejemplo, miren este nervio, paciente que tiene un nervio inclinado con atrofia peripapilar. La excavación aquí muchas veces es muy plana y es muy difícil delimitar lo que hay de tejido nervioso en un nervio como este. En el campo visual de un paciente como este, miren que inicialmente tenía un escotoma arqueado superior y un degrado nasal inferior, y este paciente después de algún tiempo parece progresar tanto del punto de vista del escotoma arqueado superior como del degrado nasal. La pregunta que se hace aquí en pacientes como este es, bueno, ¿lo que fue el responsable por la progresión? ¿El glaucoma o la progresión de la miopía? Porque la miopía puede progresar también y por sí solo
causar una alteración del campo visual. Ese es un problema, una dificultad que tenemos con los pacientes miopes. Esto ocurre mucho también cuando interpretamos la capa de fibras nerviosas peripapilares en pacientes con miopía. El problema aquí, pueden ver en esta figura, es que las áreas de mayor espesor de la capa de fibras tienden a se mover en dirección temporal en los pacientes con miopía. Esto hace con que el ángulo entre esas dos áreas de mayor espesor se reduzca. Y con esto hay trabajos que muestran que la reducción es de 3.3 grados a cada 1 milímetro de aumento del diámetro axial. Cuando tenemos una situación como esta, lo que ocurre es que el pico, y aquí se puede ver, el pico temporal de la capa de fibras, que debería estar en la área verde, se direcciona o se mueve más temporalmente, fuera de la área verde. Cuando medimos el espesor del área temporal, ela está blanca, mayor do que el esperado en 95% de la población, en los dos ojos. Y la consecuencia de eso es que tenemos una reducción relativa de las áreas inferiores. Se puede ver aquí, tanto el ojo derecho cuanto el ojo izquierdo, una reducción de espesor inferior. Se puede ver esto también aquí en las horas de reloj. Pero todo eso es causado por este desplazamiento de las áreas de mayor espesor de capa de fibras en dirección temporal. Por lo tanto, es lo que llamamos un red disease. Este paciente no tiene una reducción real inferior. Es solamente porque hay una alteración anatómica causada por la alta miopía. Para eliminar este problema, habría que construir nuevas databases con más individuos miopes para poder no tener estos problemas con la interpretación. En relación a miopía y aleación del disco óptico, también tenemos problemas con la determinación del MRW. El BMO, que es la apertura de la membrana de Bruch, que es fundamental para calcular el MRW, es difícil en pacientes con miopía. Malik demostró que la sensibilidad con este método es similar a la de la capa de fibras nerviosas peripapilar. Kim y Sastre Ibáñez mostraron que tenemos menos falsos positivos con la variación del disco óptico en relación a la capa de fibras. Pero en muchos casos, la apertura de la membrana de Bruch se afasta de la región temporal del disco, aumentando artificialmente el área de disco y reduciendo la área neuroretiniana. Un estudio de Zeng nos muestra que la BMO, la abertura de la membrana de Bruch, no puede ser identificada en 30% de los meridianos de pacientes con alta miopía, incluso los meridianos más importantes que son los superiores e inferiores. Entonces, conclusión aquí, también la variación del disco óptico con BMO y MRW no es perfecta en los pacientes con miopía. Los estudios en general nos muestran que la región menos afectada por la miopía es la área perimacular y el espesor del complejo de las células ganglionares maculares. Es menos influenciada también por la rotación del disco óptico y, sin embargo, también puede tener consecuencias en pacientes miopes. Por ejemplo, pacientes con una miopía muy alta, como este que está aquí, con un estafiloma importante, no se podría utilizar las células ganglionares para avaliar un comprometimiento glaucomatoso en este paciente. Además, hay otras alteraciones maculares que también pueden ocurrir en estos casos: membranas epirretinianas, membranas neovasculares e incluso retinosquisis. Acerca de los errores de segmentación, aquí yo creo que es importante realmente tomar cuidado con los errores de segmentación. Seguramente son los errores
más frecuentes en la obtención de imágenes de OCT y son responsables por el mayor número de falsos positivos y falsos negativos en el diagnóstico de glaucoma. Se acuerdan que todos los gráficos y medidas que son generadas por el OCT dependen de una segmentación correcta de la capa de fibras nerviosas y del complejo de células ganglionares. Por lo tanto, cualquier error de segmentación puede causar una hiperestimación de la capa de fibras y de la camada de células ganglionares o una hipoestimación de la capa de fibras y camada de células ganglionares. Hay estudios que muestran que 20 o 46% de los OCTs, muchos OCTs, tienen artefactos o errores de segmentación. Miren este estudio de Mansberger con 3.490 scans de 412 ojos que fueron sometidos al Spectralis. Y Spectralis, ustedes saben que pueden hacer segmentación automática o uno puede hacer la segmentación manual. El propio examinador puede segmentar manualmente las capas diferentes de la retina. Y lo que se observó fue que la segmentación manual resultó en una capa de fibras 1.6 micras menos gruesas que la segmentación automática. Y que la consecuencia es que es 8.5% cambiaron de clasificación de glaucoma paranormal cuando esta, o viceversa, cuando esta corrección fue hecha. Aquí se puede ver un ejemplo clásico de una segmentación que no fue bien hecha por un vaso sanguíneo que está aquí. Miren, la sombra del vaso está aquí y la capa de fibras no fue correctamente determinada. Miren que la capa se fue para qué, como si no hubiera una capa de fibras nerviosas en esta área. Y cuando se corrige eso manualmente, se puede sí obtener el valor correcto de la capa de fibras que está en la figura inferior. Aquí un ejemplo interesante de un paciente con una segmentación, un error de segmentación en la figura inferior. Aquí tenemos la figura original con un defecto de la capa de fibras en la región nasal inferior. Aquí se puede ver muy bien eso, pero en un examen de seguimiento hay un error de segmentación y este paciente pasa a presentar un mayor espesor de la capa en esta área. Y el defecto que tenía aquí básicamente desaparece. Y esto no es real, es solamente un error de segmentación. Me gustaría mostrarles un estudio que publicamos juntos con Alessandro Jamal y Felipe Mederos, que están en Duke, de 25.250 OCT B-scans, donde utilizamos un algoritmo de inteligencia artificial, Deep Learning, para detectar errores de segmentación. Y con este algoritmo tuvimos la oportunidad de detectar estos errores con una área bajo la curva Hock de 0,97%. Una accuracia de 92%, que es altísima. Aquí se pueden ver algunos ejemplos, por ejemplo, aquí de paciente con un error de segmentación en esta área. Aquí un paciente con error de segmentación en esta área y en esta área también. Se puede ver aquí una hiperestimación de la capa de fibras aquí y aquí. Y aquí una otra hiperestimación en esta región y en esta área también. Y se puede ver al lado los mapas de calor obtenidos con el algoritmo que nos muestran las áreas detectadas como error de segmentación por el algoritmo de Deep Learning. Es una cosa que va a ser utilizada, no tengo duda, cada vez más. El otro paso que yo creo es importante es, después de eso, asociar el OCT con otros datos clínicos, como la presión intraocular, otros datos estructurales, como asociando lo que encontramos en la capa de fibras nerviosas peripapilar, como lo que encontramos en el complejo de células ganglionares, en el disco óptico también. También comparar esto con la retinografía, por ejemplo, cuando hay una hemorragia, y comparar lo que encontramos en el OCT con los datos funcionales del campo visual.
¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, generalmente colocamos los exámenes separados y hacemos una avaliación en separado de cada examen. Por ejemplo, aquí, en este caso, 18 años, 17 de presión, una asimetría del disco óptico, como se puede ver, el ojo derecho y el ojo izquierdo con una excavación mayor. La paquimetría es normal. El campo visual 24-2, 10-2 es normal. Y el OCT, como vemos aquí, un OCT antiguo de Stratus, normal. Por lo tanto, aquí no vamos a tratar. No hay ningún indicio de lesión glaucomatosa, aunque exista una asimetría. En este ejemplo, tenemos una otra situación, paciente de 65 años con una pérdida localizada inferior en el ojo derecho. Se puede ver aquí una pérdida de fibras. La presión de 21/15, mayor en el ojo derecho. Paquimetría fina, 501, 500 delgada, 501, 512, campo visual normal. Y aquí se puede ver una alteración en el OCT inferior. Bueno, hay una buena correspondencia entre la alteración inferior del OCT, la alteración inferior del disco óptico y una presión mayor en este disco. Por lo tanto, aquí sí tenemos, es glaucoma eso, y tenemos que tratar. En este caso, paciente de 35 años femenino con un aumento de excavación, y aquí se puede ver una cosita, tal vez aquí una reducción superior de la rima en comparación al ojo izquierdo. La presión 23 y 19, mayor en el ojo derecho, y la paquimetría delgada. Lo que vemos en este paciente sospechoso, cuando observamos hipertensión ocular y con un disco óptico sospechoso, el OCT sugiere una alteración superior de la capa de fibras nerviosas, como vemos aquí, y como está representado aquí en las horas de reloj. Cuando hacemos la capa de fibras del complejo de células ganglionares perimacular, una alteración superior también se muestra. Así, de nuevo, tenemos una buena correspondencia entre alteración en las células ganglionares superior, alteración en la capa de fibras nerviosas superior, una alteración en el nervio superior y una presión mayor en este ojo. Por lo tanto, de nuevo, estamos buscando este tipo de correlaciones para aumentar las chances de hacer un diagnóstico correcto y reducir las chances de un falso positivo o un falso negativo. Aquí una otra situación donde estamos comparando con espectrales, el OCT del disco óptico con la clasificación de MRW. Aquí se puede ver una área acometida en la área que es temporal inferior. Y aquí se puede ver que esto también está obtenido en la capa de fibras nerviosas peripapilar. Y si vamos a verificar esta figura, ya podemos ver que realmente hay un señal de Hoyt temporal inferior. Esto todo se correlaciona con alteraciones superiores del campo visual. Por lo tanto, aquí tenemos una buenísima correlación estructura-función, lo que facilita mucho el diagnóstico y entonces el tratamiento. Una otra manera un poquito más, yo creo, detallada, más compleja de hacer este análisis de estructura y función es utilizar el programa Forum de Zeiss. El programa Forum se utiliza de un mapa, una matrix, que se sobrepone el campo visual a las áreas peripapilares. Aquí tenemos los puntos del examen 24.2 que están sobrepuestas a la área retiniana peripapilar. Y con eso logramos hacer una mejor correlación estructura-función. ¿Cómo es hecho eso? Dividimos estas áreas en 6 áreas peripapilares y estas áreas serán correlacionadas con los puntos del campo visual. Aquí está un ejemplo de un paciente que tiene una alteración con 3 puntos alterados aquí en la área nasal superior del campo visual. Después un otro puntito aquí paracentral, también en el bicampo superior. Tenemos un PSD ya elevado. Tenemos una alteración en el mapa de espesor inferior
también el mapa de desvío inferior, en las horas del reloj inferior y también en la capa de células ganglionares también inferior. Y cuando observamos el gráfico de Forum, los 4 puntos alterados del campo visual se encuentran en una área que tiene una reducción importante de la capa de fibras nerviosas. Por esto está en rojo. El rojo indica que en esta área responsable por esta área del campo visual tiene una reducción importante del espesor de la capa de fibras. Y que esto está, en este caso, se correlacionando muy bien con los puntos que están alterados en el campo visual. Doctor Vital, sí. Una preguntita. ¿Ese Forum estudia los mismos puntos que un 24-2? Porque, como entiendo, el 24-2 tiene más o menos unos 54 puntos y está separado por cada 6 grados. Exactamente. ¿Este Forum tiene más puntos de estudio para poderlos, por ejemplo, comparar con un daño paracentral de campo visual? ¿O? Bueno, hay también, aquí no tengo ejemplos de eso, pero hay también la posibilidad de utilizar el Forum con el programa 10.2, que va a investigar puntos más cercanos a 2 grados de distancia en los 10 grados centrales. Pero no se logra, por ejemplo, fuera de los 10 grados, no se logra aumentar la densidad de puntos a ser pesquisados. No, eso no se puede. Sería interesante hacerlo, pero el Humphrey no nos permite hacer una cosa como esa. Claro. ¿Está bien? Sí. Aquí, en este ejemplo, vamos a mostrar un otro ejemplo aquí, de nuevo un escotón arqueado superior completo, un PSL elevado, el OCT mostrando aquí un cambio interesante con una reducción del espesor de fibras inferior y también un poco superior. En la capa de fibras perimaculares también una reducción inferior y un poquito también superior. Y aquí se observa en el hemicampo superior los puntos todos alterados que están aquí en el gráfico Pattern Deviation, todos los puntos alterados en el gráfico Pattern Deviation que se corresponden a una área de capa de fibras muy reducida, con el espesor muy reducido, detectado aquí en este examen de capa de fibras nerviosas peripapilar. Pero se puede observar también que la área en el hemicampo inferior ya tiene en rojo una reducción importante del espesor de la capa de fibras, pero no hay todavía una alteración del campo visual significante en esta área. Puede ser que aquí tengamos una alteración estructural anterior a la presencia de una alteración funcional. La última cosa que me gustaría decir a ustedes en términos de los pasos es que en algunos casos sospechosos, cuando hay mucha duda, cuando los datos no están correlacionando bien, cuando el OCT es la única cosa que está alterada, el nervio no está tan alterado, el campo visual sigue normal, en muchos casos el tiempo es nuestro aliado. El glaucoma en general es una enfermedad lentamente progresiva. Por lo tanto, observar a este paciente y detectar progresión va a nos permitir confirmar el diagnóstico. No está errado seguir un paciente sospechoso y esperar que él progrese para confirmar que este paciente realmente tiene glaucoma. Obvio que hay algunos factores que van a estimular eso y otros factores que no van a estimular eso. Por ejemplo, pacientes que viven muy distantes, pacientes que no tienen una buena compliance. Estos pacientes el tiempo no nos ayuda. Posiblemente nos atrapalla, pero el tiempo tiene que ser muchas veces utilizado como nuestro aliado. Aquí un ejemplo de un paciente que inicialmente tenía una pequeñísima alteración del OCT, un campo visual prácticamente normal, y con el tiempo empezó a presentar, aquí se ve muy bien una área más alterada inferior, el mapa de espesor aquí se puede ver ya como si fuera un pequeño Hoyt, que ya se mostraba un poquito aquí, y aquí después se amplía ese defecto y finalmente se observa el defecto del campo visual. Observen que esta progresión del campo visual fue detectada también por la validación por
tendencia con el VFI, una progresión de menos 1% al año del VFI, o que fue significante para P menor que 1%, y también algunos puntos en el GPA en la análisis por evento. Se puede ver varios puntos aquí con los triángulos negros. La verdad es que el Forum y el Spectrales, por ejemplo, nos permiten tener un overview. Esto facilita la evaluación, facilita, yo creo, la explicación para el paciente. Es muy útil para explicar para el paciente. Pero la interpretación de estos gráficos es puramente intuitiva. No existen criterios predefinidos o una database normativa para decir que, mira, esto realmente seguro es progresión. Para eso, una pregunta que yo he hecho ya a mucho tiempo es cómo nosotros podríamos tornar la integración de datos de estructura y función más objetiva y menos subjetiva. Empezamos con eso, con algunos estudios como esta fórmula discriminante lineal, donde utilizábamos parámetros del campo visual y del parámetro del GDX, y con una fórmula discriminante lineal obtuvimos una sensibilidad de 86%, una especificidad de 93% para el diagnóstico de glaucoma, que fue una accuracia mejor que el campo visual aisladamente o el GDX aisladamente. Eso publicamos en el British Journal en 2001, hace 19 años. Esto es un algoritmo muy grosero, muy antiguo. Ya no trabajamos más con este tipo de algoritmo, trabajamos con un otro tipo de algoritmo que voy a mostrar en algunos instantes. Aquí tenemos un otro algoritmo aquí creado por Felipe Medeiros del grupo, aquí estaba todavía en San Diego, que es lo que se llama el Combined Structure Function Index. Es un índice combinado de estructura y función. Este índice es basado en estudios previos de Harvard que estiman el número de células ganglionares de la retina a partir del campo visual y del OCT. Aquí están los gráficos que nos muestran esto, los números de células ganglionares versus la sensibilidad del campo visual, el MD. Esto todo hecho en monos. Y aquí la misma cosa en monos, la proporción o la correlación entre las células ganglionares, el número de células ganglionares de la retina y el espesor medio de la capa de fibras nerviosas. Bueno, si tenemos el espesor medio y tenemos el MD, se puede estimar el número de células ganglionares que un individuo tenga. Y esto, Felipe desarrolló una fórmula que utiliza datos estructurales con el espesor de la capa y datos funcionales con el MD para estimar este número de células ganglionares de la retina. Y creó este índice que varía de 0% cuando es normal a 100% cuando tenemos una pérdida completa de células ganglionares. Aquí solamente un ejemplo de un paciente que tiene un campo visual prácticamente normal, pero con OCT ya con alteraciones inferiores y superiores decorrentes de glaucoma. Y el CSFI en este paciente fue de 39%, aunque tenía un campo visual prácticamente normal. Nosotros trabajamos con inteligencia artificial ahora y utilizamos Machine Learning Classifiers en estudios anteriores para nos ayudar a hacer el diagnóstico de glaucoma. Y en este estudio recién publicado en PLOS ONE en 2018, nosotros comparamos nuestro algoritmo de inteligencia artificial con el CSFI de Felipe Medeiros y con 3 oftalmólogos generales y 3 especialistas en glaucoma para hacer el diagnóstico de glaucoma en 58 pacientes con glaucoma y 66 individuos normales. Los oftalmólogos recibían solamente el impreso del campo visual y el impreso de OCT para decir si este paciente tenía glaucoma o era normal. Y la misma cosa, el CSFI y los Machine Learning Classifiers utilizaron solamente datos de OCT y campo visual. Observen que la área bajo la curva Hoek del mejor Machine Learning Classifier fue de 0.93, del CSFI 0.948,
de los especialistas en glaucoma 0.92 y los oftalmólogos generales un valor menor de 0.88. Las sensibilidades con la especificidad fija a 90%, 76% para la inteligencia artificial, 79% para el CSFI, 84% casi para los especialistas en glaucoma y solamente 66% para los oftalmólogos generales. Cuando comparamos las curvas ROC de los cuatro, los Machine Learning, los especialistas en glaucoma, el CSFI y los oftalmólogos generales, observamos que las áreas bajo la curva ROC de los oftalmólogos generales fue significativamente menor do que los oftalmólogos especialistas en glaucoma, el CSFI y también los Machine Learning Classifiers, mostrando que la inteligencia artificial sí puede nos ayudar a hacer el diagnóstico de glaucoma, principalmente en situaciones donde, o en ciudades o localidades donde no existe un especialista en glaucoma. En resumen, señores, para terminar, los 6 pasos para optimizar la capacidad diagnóstica del OCT. La primera cosa, saber y sí concientizar que el OCT no es perfecto. Segundo paso, observar la calidad del examen, observar la fuerza del señal, la centración y la presencia de artefactos que pueden alterar la interpretación del examen. Tercer paso, preguntar si el caso que estamos evaluando está incluso de manera representativa en las databases del aparato. Y aquí seguramente se acordar que los altos miopes no están, pacientes con discos inclinados tampoco, con discos anómalos también no. Finalmente, el cuarto paso, chequear la segmentación, observar si la segmentación de la capa de fibras nerviosas del complejo de células ganglionares está correcta. El quinto paso, asociar los datos del OCT con datos clínicos como presión intraocular, otros datos estructurales como el nervio óptico, la variación del BMO y del MRW, el complejo de células ganglionares perimaculares y también correlacionar con datos funcionales, con el campo visual 10.2 y campo visual 24.2. Finalmente, como último paso para optimizar el OCT en el diagnóstico de glaucoma, saber que muchas veces seguir el paciente va a nos ayudar a confirmar o no el diagnóstico de glaucoma en un paciente. Mejor muchas veces seguir un paciente por un tiempo y confirmar que realmente es glaucoma do que tratar a este paciente sin necesidad, con efectos colaterales incluidos en el tratamiento, con costo elevado en el tratamiento de glaucoma también. Muchísimas gracias. Listo para preguntas, señores. Excelente charla, muy buena revisión y sobre todo esos estudios de inteligencia artificial súper interesantes para poder analizar bien nuestros datos de los pacientes, ¿no? Vital, ahí te quería preguntar una cosa. A través del tiempo, nuestra clasificación de normativa yo creo que está cambiando, ¿no? Porque antes como que estábamos basados en el dibujo del margen del disco y ahora estamos basados frente a otras estructuras, como bien lo has dicho, la apertura de la membrana de Brooks y sobre todo el área de la apertura de la membrana de Brooks que está asociada ahora con la edad. ¿Tú crees que la normativa anterior, esta que está basada en el dibujo del margen, ya la desechamos? Bueno, Juan Carlos, yo creo que la evaluación del disco óptico como era hecha antes, yo creo que está totalmente ya errada, no se puede utilizar más. El HRT, por ejemplo, que utilizaba una determinación muy errada del disco óptico, hoy en día prácticamente no se utiliza más. Yo creo que no hay duda que desde el punto de vista de variación de la topografía del disco óptico,
la utilización de la apertura de la membrana de Bruch, la determinación del minimum rim width y de la área de la BMO area, de la área de la abertura de Bruch, es mucho más fidedigna, constante de lo que se hacía antes. Ya hay algunos estudios como lo que mostramos y que estamos presentando en la academia este año, que nos muestran una acuracia diagnóstica de este método tan buena cuanto la acuracia de la capa de fibras nerviosas peripapilar. Así que yo creo que hay que cambiar. Yo creo que el CIRRUS ya está cambiando los dados para la topografía del disco óptico utilizando el BMO. La única diferencia es que el Spectralis te permite cambiar la localización del BMO para cada imagen que obtengas. El CIRRUS no te permite hacer eso. Entonces es un problema. Yo creo que el CIRRUS tendría que ser un poquito más, nos ayudar un poquito más a cambiar errores de segmentación, a cambiar la localización, la ubicación de la BMO, cosas que el Spectralis nos permite, pero el CIRRUS todavía no. Claro, el Spectralis me parece que tiene ahí un programa automático, ¿no? Que es el APS, ¿no? Que lo que hace es tomar hasta el centro de la apertura de la membrana de Bruch, ¿no? Sí, es verdad, pero te mostré que muchas veces, no solamente para la segmentación, pero también para la determinación de la BMO, en muchos casos tenemos que cambiar lo que se hace automáticamente. ¿Tá? El automático muchas veces no está correcto, perfecto. Y el operador, el examinador, el operador, tiene que cambiar esto manualmente. Eso se logra hacer con el Spectralis, pero no se logra hacer con el CIRRUS o con el ArcView, por ejemplo. Claro. Pucha, qué increíble que, o sea, en la base de datos, Vital, creo que esta base de datos de borderline, fuera de límites normales, si nos hemos basado, como repito de nuevo, en el margen del disco, hemos estado con datos cerrados por muchos años, ¿no? Ah, sí, no hay duda. Pero te acuerdas el siguiente, del punto de vista de la capa de fibras nerviosas peripapilar, todo esto es calculado con aquel círculo que está a 3.45 milímetros del centro del disco. ¿Te acuerdas? Entonces, quizás, yo creo, la capa de fibras nerviosas no se influenció tanto por la incapacidad que teníamos antes de determinar la abertura de membrana de Bruch. Pero todos los datos de topografía de disco óptico, sí se cambió totalmente con los nuevos parámetros. Claro. Mirel. Teníamos no sabemos quién exactamente de Facoelche que tenía una pregunta, no sé si sigue por ahí, doctor. Sí, soy el doctor Soler. ¿Qué tal, doctor Soler? Buen día. Hola, fantástica presentación. Parabéns al speaker y a la organización. Me quedo con el principio de la charla y la retinografía de la papila. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Es válida la retinografía que se puede hacer con OCT o es preferible una retinografía clásica de los aparatos de angiografía que tenemos arrinconados? Lo digo por si mañana me toca desempolvar el aparato y volverlo a poner en marcha. Excelente presentación que me ha sido muy práctica, útil y didáctica. Excelente, muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias y también muchas gracias por la pregunta. El aparato que hace la retinografía, el OCT que ya hace la retinografía, yo creo que es el Topcon, ¿no? El Spectralis no hace retinografía junto, apenas una fotografía red-free, así como el CIRRUS no hace la retinografía, solamente el Topcon hace la retinografía. Yo creo que el problema de la retinografía de Topcon, primero, no es una estéreo retinografía, no se puede ver en 3D porque es una fotografía bidimensional. Pero además, yo creo que nos ayuda, ¿sí? A tener una imagen, al menos va a demostrar
las hemorragias del disco, que es una cosa que el OCT no hace bien. Y también va a permitir ya comparar, al menos bidimensionalmente, un disco con la fotografía hecha a 10 años con la fotografía hecha ahora. Entonces, yo creo que es una ventaja tener una retinografía en el OCT. Pero que yo sepa, yo creo que es principalmente el Topcon que tiene este recurso a más. No sé si hay un otro aparato que tiene esta posibilidad también. Pero yo no llegaría fuera su retinógrafo, angiógrafo, alguna cosa así, porque a mí sigue siendo, es así que lo utilizo. Yo tengo un retinógrafo en separado y tengo tanto el Cirrus como el Spectralis y hago la retinografía normalmente en todos mis pacientes. Siempre cuando hago el OCT, hago la retinografía y en general también el campo visual. Prefiero hacer los 3 exámenes en la misma fecha en todos los pacientes, pero eso cambia mucho de médico para médico. Bueno, me encanta la respuesta porque tengo una Tritón de Topcon y después de toda la sesión de Spectralis y Cirrus, bueno, pues es una buena noticia. Y pensar que además yo empecé con Spectralis y que parece que se estandariza más y trabajamos con Swepsus de Tritón de Topcon. Gracias por la respuesta. Por nada. Acá hay una pregunta súper interesante, Mirel, no sé si la viste, que es acerca del margen de error que puede existir comparando 2 máquinas, por ejemplo, el Cirrus y el Spectralis, sin tener una buena base de datos latinas. Bueno, es un problema eso. Y nosotros publicamos hace poco tiempo la databases normativa que sería ideal en nuestra población brasileña para pesquisa del BMO y MRW. Un artículo que publicamos con Camila Sangali, aquí de nuestra universidad, la Universidad de Campinas, pero esta database no está incluso en ningún aparato. Y sin duda alguna, yo creo que la situación ideal sería tener una database típica brasileña, peruana, chilena, argentina, un poco más específica para nosotros, pero del punto de vista comercial esto es prácticamente imposible. Nosotros tenemos un buen relacionamiento con los de Spectralis y también de Cirrus, pero no creo que haga un interés de ellos de cambiar sus databases, por lo menos por enquanto. Claro. Muy bien. Doctor, nos preguntan también sobre la pérdida anual de capa de fibras nerviosas. Si en sanos más o menos tenemos una pérdida del 0.5 a 1 micra anual, en pacientes con glaucoma, ¿usted cuándo puede hablar de progresión? ¿Cuándo es mayor a 1 micra? ¿Cómo lo toma en cuenta? Bueno, eso es una cuestión importante porque hay interpretaciones distintas. Nosotros sabemos que en pacientes, si uno sigue un paciente con glaucoma, en general este paciente no controlado muchas veces va a progresar con una pérdida de más que 1 micra por año. Pero eso, cuando decimos esto en relación a un paciente con glaucoma que está progresando, estamos diciendo eso a lo largo de años. Por ejemplo, un paciente que está siendo seguido por 10 años, a lo largo de 10 años perdió 10 micras, por lo tanto son 1 micra por año. Esto es distinto de tener un paciente que nos llega hoy y después de 1 año muestra una reducción de 1 micra. Hay que estar seguro que este cambio de 1 micra de un año para otro es una cosa real y que esto va a permanecer después de algún tiempo. Por eso, la determinación de progresión, que es una otra charla, no es la charla que yo mencioné hoy es una charla de diagnóstico, no de progresión. La determinación de progresión requiere
así como en el campo visual, un seguimiento largo, una repetición de exámenes para saber si no tenemos un examen que tiene una segmentación errada o cosas así. Y hay programas hoy de evaluación de progresión, tanto por eventos como el CIRRUS tiene, y también evaluación por tendencia de los índices de espesor, como este que está mencionando de 1 micra por año. Las dos cosas juntas nos ayudan a hacer el diagnóstico de progresión mejor. Mirar solamente la progresión del espesor promedio al año muchas veces puede te dar un falso positivo de progresión. Pero eso es una otra charla. Claro. Hay otra preguntita, Miguel, de los defectos refractarios, ¿no? Esto, bajo tu experiencia en el Spectralis y en el CIRRUS, ¿eso lo puedes cambiar, por ejemplo, en un paciente que tiene una miopía arriba de 6 o un hipermétrope arriba de +4? Bueno, yo mostré la consecuencia de la miopía en la charla. Esto cambia toda la configuración de la capa de fibras nerviosas y por lo tanto toda la clasificación de las databases se cambia. No, la database que está en el aparato no es una database que se aplica a un paciente con una miopía mayor que 6, mayor que -6, no. Claro. Entonces no, hay que tener algunos cuidados. Yo mostré que los picos superior e inferior del espesor se mueven temporalmente, por eso aparecen algunos defectos falsos, inferiores y superiores, que en realidad no existen. Están ahí porque las áreas de mayor espesor están direccionadas más temporalmente. Y en el disco, en el paciente hipermétrope, que tiene más que 4, más que 5 también, yo creo puede tener algún problema, principalmente cuando el disco óptico es pequeño. Porque cuando el disco óptico es pequeño, el círculo peripapilar que va a averiguar el espesor de la capa peripapilar estará más lejos del disco óptico do que en un paciente normal o un poco miope. Y así los parámetros también van a cambiar. Por lo tanto, hay que siempre tener mucho cuidado con pacientes que son altos hipermétropes con un disco óptico pequeño, y así como pacientes con miopía alta que van a tener una distribución de la capa de fibras muy distinta. Perfecto, perfecto. Miren, me parece el doctor Encinas quiere comentar algo. Santiago. Aló, sí. Hola a todos. Primero, agradecerle a Vital por la excelente charla. Quería hacer un aporte y una pregunta, en realidad, para evitar un poco de las dudas que tengo. Lo primero es que también es importante ver la relación de distancia que hay entre la papila y la mácula, porque muchas veces esto es lo que determina esa variación en el ángulo de salida de las fibras nerviosas, ¿no? Cuando se aleja más, obviamente porque ha aumentado la longitud axial en los miopes, suele haber una variación del ángulo de salida, ¿no? Cuando se acorta más, ocurre lo contrario, el ángulo es más abierto. Quería preguntarle si sería de utilidad en algún momento que la relación se pueda, digamos, cambiar en la base normativa en base a este ángulo, para que haya una mayor coincidencia, digamos, de la base normativa con el área donde están las fibras, y también cuando ocurren las ciclotorsiones de las fibras, si es que se podría variar, digamos, el nervio óptico en relación a la mácula para poder hacer una mejor medición. Creo que el Spectralis se puede girar esta relación en relación a la mácula y el disco. Bueno, excelente pregunta, pero sí, el Spectralis ya hace automáticamente en el último programa Glaucoma Premium Package, él hace la medida del ángulo entre el centro del disco y el centro de la fovea. Y tú estás correcto, toda la disposición de las fibras depende de este ángulo. Y el Spectralis ya tiene una database, yo creo que ya está
lista para este tipo de medida, pero los otros aparatos todavía no. Entonces, sin duda alguna es una cosa que interfiere en nuestras medidas, ¿no? El ángulo entre el centro del disco y el centro de la zona foveal influencia totalmente las medidas y toda la distribución de las fibras nerviosas. Tú estás totalmente correcto. Yo creo que el Spectralis hoy es el único que te permite hacer eso. Sí, sí, este programa se ve increíble, sobre todo en todos los parámetros que está basado ahora, que es lo que desde Burgoyne, ¿no?, que sacó ese artículo, que la apertura de la membrana de Brooks es lo ideal para observar bien nuestro margen del disco. Yo creo que este tipo sí nos ofrece muchas cosas buenas, ¿no? Sí. Mirel. Nos preguntan también en menores de edad, menores de 18 años, ¿tiene alguna preferencia de equipos para estudiarlos? Esto es como más controversial, pero para saber su opinión. No, ningún equipo preferencial. Lo que hago siempre en estos pacientes es cambiar la edad. Artificialmente los pongo como 18 años para tener al menos una comparación con una database existente en el aparato. Y así saber de manera un poquito mejor si lo que estamos encontrando en este paciente es comparable a un paciente normal de 18 años. Entonces, el paciente tiene 14 años, yo cambio la edad para 18. Ah, ok. Vital, ¿y tienes alguna experiencia con el NIDEC? No, ninguna. Ninguna. El problema, hay algunos aparatos que yo creo que pueden ser excelentes. El problema es que, uno, no son tan frecuentes, y segundo, las publicaciones son pocas. Entonces es muy difícil discutir todos los aparatos que hay hoy, los equipos que hay hoy, porque es imposible conocer a todos. Pero NIDEC me parece una buenísima compañía, entonces yo creo que el equipo debe ser muy bueno. Sí, a mí me encanta mucho el NIDEC, me gusta muchísimo. También nos preguntan sobre... Ajá, ¿quién está por ahí? Yo, Miguel, Lucas Almarreaga. Hola, Lucas. Creo que hay una excelente presentación, doctor Vital. Gracias por compartirnos su experiencia. Y creo que hay una cosa importante en estos pacientes que son un poco fuera de lo normal, ¿no? Que aquellos que son menores de 18 años, miopes o hipermétropes también muy altos, que las bases de datos o las correcciones de los equipos no están disponibles. Y es que también entender que creo que cada paciente va a ser su misma propia base de datos. O sea, quiero decir que si la clínica indica que puede no tener glaucoma, pero los estudios que pueden indicar lo contrario, el seguimiento y la clínica y esa base de datos de cada paciente la va a ir alimentando el mismo para uno poder entender esa capa de fibras, a lo mejor reducida, puede ser normal para ese paciente. Entonces, también creo que hay que entender eso, que cada paciente es único y que cada paciente se seguirá basados en su clínica, ¿no? Sí, eso es importantísimo, ¿no? Yo tengo muchos casos de pacientes jóvenes que con un nervio sospechoso y que tienen una alteración en la capa de fibras con el OCT, pero la presión intraocular es absolutamente normal, el campo visual no tiene alteraciones y muchas veces yo opto por no tratar a estos pacientes y seguirles con el tiempo. Y en algunos casos tengo visto que estas alteraciones de la capa de fibras no cambian. Por lo tanto, hay ejemplos de pacientes que probablemente tienen alteraciones congénitas de la capa de fibras, no necesariamente son glaucoma, y pueden ser tranquilamente seguidos sin tratamiento. Es lo que el último mensaje, el último paso que mencioné en optimizar el diagnóstico con el OCT, es que el seguimiento nos ayuda en muchos casos a determinar si es realmente glaucoma o si no es glaucoma. Entonces, el paciente, como tú mencionaste, va a servir como su propia database y va a nos mostrar si hay cambio o no con el tiempo. Claro. Y ahí, Vital, ¿tú cambias de estrategia? Por ejemplo, en ese paciente sospecha
¿Ya te fijas más en el mapa macular y en el 10-2 para poderlo seguir hacia adelante? No, Juan Carlos, el OCT, empezando con el OCT, yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de obtener capa de fibras peripapilares y nervio óptico y el complejo de células ganglionares, yo creo que es probablemente indicado hacer todos. No hay por qué desprezar una información que puede ser importante en el futuro. Entonces, yo no me concentro en un tipo de OCT nunca. Yo siempre voy a hacer los tres OCTs, del disco, con BMO, MRW, de la capa de fibras peripapilares y del complejo de células ganglionares. Yo mencioné algunas veces que la correlación estructura es importante. Y para eso, cuando tienes informaciones de la capa de fibras peripapilares, vas a intentar correlacionar eso con lo que tiene de disco óptico, con lo que tiene del complejo de células ganglionares. En relación al campo visual, también no pienso que es indicado concentrar solamente en el 10-2 en pacientes sospechosos que tienen una alteración, mismo que macular en el OCT, porque mismo en estos pacientes uno puede tener una progresión periférica, no detectada en el 10-2, pero detectada en el 24-2. Entonces, yo sigo a esos pacientes cuando hay necesidad, con el 24-2 y 10-2, o en algunas situaciones con el 24-2C, que es el último programa de ZEISS, que incluye 10 puntos del 10-2 en el 24-2 para aumentar las chances de detectar alteraciones en la área paracentral. Claro, ese es un poquito más completo, ¿no? Porque tiene más puntos de estudio. Sí, son 10 puntos más. Excelente. A ver. Doctor Vital, en el Spectralis, ¿usted usa la opción de incorporar la curvatura corneal y la refracción de los pacientes para evitar este tipo de algunos sesgos? Sí, sí, eso es siempre importante para obtener la calidad de imagen, incluso mejora un poco con eso. Excelente. Otra preguntita más. Muy bien. Bueno, acá hay una pregunta de la doctora Gajardo. Nos pregunta, ¿cómo clasifica usted a sus pacientes acorde a velocidad de progresión? Respecto a la disminución de fibras nerviosas. De nuevo, una pregunta sobre progresión. Sí. No, Vamos a tener que hacer alguna otra charla de ese tema. es en otra charla. Pero aquí lo que se dice en general, si tenemos lo que pienso es que tenemos una progresión de la capa de fibras, del espesor de la capa de fibras peripapilar mayor do que, por ejemplo, 2 micra por año, este paciente ya puede ser caracterizado como un fast progressor. Y estos son los pacientes que tienen una necesidad de tratamiento más agresivo. Entonces, eso es importante tanto desde el punto de vista del campo visual, cuanto desde el punto de vista de OCT, sin duda alguna. Perfecto. ¿Para cuándo la charla de progresión, dicen? No se preocupe, Doc. Después vemos eso. Exactamente. José, ahí me parece que el doctor José Mendoza tiene una pregunta. José, ¿estás por ahí? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buena charla. Quería hacer una pregunta con respecto a OCT en geografía. OCT en geografía normalmente estamos colocando lo que es las imágenes ANFAS a 52 micras ese es el punto de referencia para hacer las mediciones en la red peripapilar. Quería saber si había alguna experiencia con esto
Y también si se podría pensar en una relación de lo mismo para evaluaciones y cambios con respecto a la zona foveal avascular, pensando en una relación de la misma con la capa de fibra, con la capa de células ganglionares. Buena pregunta. Personalmente yo no tengo experiencia con OCT angiography porque el cirrus y el espectralis que tengo no tienen el OCT angiography, pero yo tengo experiencia sí con que hay de publicaciones en la literatura. Y el problema para mí del OCT angiography y glaucoma es que sí, tenemos alteraciones ya descritas con cambios de densidad vascular peripapilar, de densidad vascular también en la área foveal, pero no me convence la información de que estas alteraciones necesariamente puedan ocurrir antes del aparecimiento de alteraciones estructurales de capa de fibras, por ejemplo. Hay un trabajo, un estudio, yo creo, de Linda Zangwill, que sugiere que eso ocurra, pero se basa a observar los casos individualmente, no se puede concluir basado en los casos que ella muestra. Entonces, lo que nosotros, la gran mayoría de los glaucomatólogos piensan, es que la angiografía observada con el OCT angiography es interesante, pero todavía no me parece que sea fundamental para hacer el diagnóstico o hacer el acompañamiento del paciente con glaucoma. Van solamente a acrecentar un poco de informaciones algunas veces. En algunos casos hay posibilidad de ver si alteraciones que ocurren antes de aparecer un defecto de la capa, pero en algunas otras situaciones de estos defectos aparecen después. Entonces, yo siempre fui un gran estudioso del flujo sanguíneo. Mi tesis de doctorado hecha en 1996 fue acerca del flujo sanguíneo. Y para mí, que siempre estudié flujo sanguíneo, el problema de glaucoma es que no se sabe todavía si los cambios de flujo son causa o consecuencia de la lesión estructural causada por el glaucoma, y no creo que la OCT angiografía haya probado una cosa u otra, al menos por enquanto. Excelente. Miguel, ¿tienes alguna otra duda, alguna otra pregunta? Creo que se han resuelto todas, sí. ¿No es cierto? Así es. Bueno, señores, desafortunadamente no estoy con mi imagen aquí para decir chao a todos, pero una satisfacción, muchas gracias por invitar de nuevo para hablar a todos aquí. Espero que todos tengan un buen fin de semana y que se cuiden mucho para que la COVID no llegue cerca de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, excelente, como siempre, y muy a gusto de tenerte con nosotros en estos webinars de glaucoma. Muchas gracias, Vital, y por favor abran los micrófonos y démosle pues un gran aplauso. Gracias. Siéntanse abrazados. Gracias. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Excelente presentación. Gracias a todos. No se olviden, mañana tenemos este caso reto Girls Power con todas estas oftalmólogas que son a nivel mundial súper reconocidas, con otro ID y otro horario, es a las 12 del día para que no se lo pierdan. Súper bien. Muy bien. Ahí está. Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Se cierra la sesión de hoy. Hola. Tengo el audio cortado. Ok. Ya. ¿Qué me decía? Que mañana, mañana es... Mañana es viernes 8.
Y tenemos esta sesión y ya el lunes volvemos a hacer glaucoma con el doctor Tarek. No me confundí, dije que ya bueno. ¿Qué pasó? Ya claro, mañana nos vemos con esa charla y el lunes yo creo que va a ser súper especial, ¿no? Vamos a tener al doctor Tarek, que muchos, y me incluyo, nos hemos guiado de sus libros de glaucoma, ¿no, Mirel? Por supuesto, la Biblia. Así que, bueno, nos vemos el mañana y el lunes yo creo que todo el mundo va a estar esperando esta charla y me incluyo también, como les digo. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Chao, Juancho, nos vemos. Gracias a ustedes. Chao, Lucas, gracias. Chao, Mirel, a ti.